mañana es importante, pero queremos que disfrutes lo que la vida te ofrece ahora. Por eso hemos preparado Confía Ahora, el carnet que te identifica como afiliado de AFP Confía y te otorga descuentos exclusivos con solo presentarlo en los establecimientos participantes. Comienza a disfrutar ahora por el mañana que tú quieres. AFP Confía. Buenos días, martes 4 de mayo de 2010. Gracias por acompañarnos en la entrevista en línea. Estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de La Prensa Gráfica. Como siempre, el chat y el correo electrónico william.melendez@laprensa.com.sb están habilitados. También, si usted lo desea, puede seguirnos a través del Facebook, nuestra dirección facebook.com/William Meléndez en línea. El próximo sábado será la elección de los nuevos concejales al Consejo Nacional de la Judicatura CNJ, es decir, la renovación de 5 de 7 concejales. Y para ellos, más bien 32 aspirantes están compitiendo por alcanzar una plaza, una de esas 5 plazas que serán habilitadas. La elección de los concejales de candidatos a concejales será el próximo sábado. Eso se realiza pues en medio de un ambiente marcado por el alto nivel de criminalidad en el país, la necesidad de que los diferentes órganos del Estado también enfrenten de manera unificada ese flagelo y se combata la corrupción y la impunidad. Para hablar de estos temas está con nosotros el abogado Oscar López Jerez. Él es candidato al Consejo Nacional de la Judicatura por la Asociación de Abogados de Santa Tecla. Él está compitiendo, pues estará en la planilla de la votación del próximo sábado. Abogado, es un gusto que nos acompañe esta mañana. Buenos días. Buenos días, William. Gracias a todos. Bueno, explíquenos entonces, va representando a la Asociación de Abogados de Santa Tecla, es decir, ¿qué sería esto? Son precandidatos, ¿no? Sí, ahorita tenemos la calidad de precandidatos. Voy por la Asociación de Santa Tecla, de Abogados de Santa Tecla. También me representan y me respalda la Asociación de Secretarios y Oficiales Mayores de Juzgados y Cámaras de todo el país. Más o menos, ¿cuántos abogados están habilitados para emitir el sufragio el próximo sábado? Creo que anda por los como unos 5,000, no, como 12,000 creo que son. A nivel nacional, obviamente que no todos emiten el sufragio, pero son algunos los que participan, ¿no? Sí, más que todo los abogados en libre ejercicio, los abogados empleados de juzgados, en fin, de instituciones públicas. Ellos van a votar a nivel nacional, se habilitan centros de votación en diferentes lugares. Sí, solo en las cabeceras departamentales, así es. Perfecto, bueno, para comenzar entonces ya en profundidad en la entrevista, explíquenos un poco si hay transparencia en este proceso de elección. Pues la verdad es que para mi gusto el hecho de escoger como candidatos a abogados por parte de las asociaciones de abogados debería de ser como una especie de votación interna en cada asociación, no solo porque alguien lo pida, mire, métanme, quiero correr de candidato, no debería ser así para comenzar. ¿Cómo es en este momento? Actualmente lo que se hace es que un abogado le dice al presidente o la junta directiva de una asociación, miren, yo quiero correr, ¿verdad?, de candidato y lo inscriben. Si tiene por decir así, amistad con la directiva. En mi caso, pues gracias a Dios, las 2 asociaciones que represento, ellas fueron las que me expresaron su interés, pues, en que representara a estas 2 asociaciones. En el caso de la Asociación de Secretarios de Juzgado y Oficiales Mayores de Cámara, ellos me sometieron a un examen igual que a un grupo de como de 10 abogados y pasé ese filtro. Digamos, no hubo elección de parte de los miembros de estas asociaciones, pero sí hubo algún mecanismo interno como para elegir a los candidatos. Al menos por las que yo voy, sí. Lo ideal entonces para ustedes es que esto sea que todas las asociaciones hagan propuestas de precandidatos, pero que todos pasen por una votación también, o sea que se sometan prácticamente a 2 escrutinios, el interno en el momento que los representan a la asociación y luego cuando ya es el consejo. Sí, así es, para mi gusto así debería ser. Primero, para darle espacio y oportunidad a más abogados, porque si usted observa el listado actual de los 32 candidatos, y no es que yo quiera o tenga algo contra algunos candidatos, pero ni les tengo temor, aclaro, no lo hago por tener temor, pero vemos personas ahí que han ocupado puestos de Procurador General de la República, jefe de Inspectoría de la Policía, exfiscales, registradores de CNR, vemos ex candidatos a magistrado de corte, en fin,
Pienso que hay que darle espacio a mucho abogado joven capaz. Y ellos tienen derecho a participar, pero ¿usted cree que debería de elegirse entonces sangre nueva? Fíjese que yo estoy de acuerdo, tienen todo el derecho, igual que todos, de participar en esta contienda. Pero no sé, a mí me parece que hay que darle oportunidad a más gente, pues no sé por qué las asociaciones insisten en llevar a las mismas personas que han estado ocupando cargos públicos. ¿Por qué no cambiar? ¿Por qué más de lo mismo? Pues verdad, ya sea que me elijan a mí o no me elijan, pero sí debe ser gente con capacidad, gente actualizada, gente que está al día a día en los juzgados, conoce cómo operan los juzgados, cómo se comportan los jueces. Bueno, para entrar un poco más en materia también, a nivel de lo que hace el trabajo que hace el Consejo Nacional de la Judicatura, debo entender que la deuda fundamental que tiene el Consejo de la Judicatura en este momento es la capacitación y que más bien la falta de capacitación de los juzgadores o de los aplicadores de la justicia. ¿Usted coincide con esto? Sí, pero fíjese que yo quizás iría un poco más atrás y más a una especie de análisis. Mi meta es, y mi deseo es, que se pueda recuperar el prestigio del Consejo de la Judicatura. Esta institución ha perdido bastante trascendencia, no obstante que, de acuerdo a la Constitución y a su propia ley, este es el bastión principal de la Administración de Justicia. ¿Por qué? Porque el Consejo Nacional de la Judicatura es el que propone ternas, tanto de jueces como de magistrados para la Corte Suprema. Entonces, si el Consejo no capacita técnicamente con un alto nivel a las personas o candidatos que conforman una terna de la cual se va a escoger a un juez, o las ternas que van para la Corte Suprema, para magistrados de corte, que vienen primero a la Asamblea Legislativa, en ese caso, vamos mal, porque si la terna de 3 jueces, por ejemplo, han sido mal capacitados, entonces van 3 jueces malos, y la Corte tiene que elegir de entre esa terna a uno de ellos. Por ende, ese juez no va a estar capacitado, y ello conlleva a resoluciones malas, sin fundamento, ilógicas, inclusive algunas resoluciones que hasta podría pensarse que el juez tiene problemas psicológicos, porque vemos resoluciones a veces de jueces que, aparte de respetar a los abogados en el proceso, es decir, jueces que no les importa en lo absoluto lo que la ley diga, no la cumplen, en detrimento de un abogado solo porque les cae mal, por un capricho, por una amistad, y eso no debe ser. El juez debe estar preparado y capacitado hasta en las cuestiones morales, porque así dice la ley y el reglamento del Consejo. Bueno, nos quedamos en el punto, vamos a nuestra primera pausa, ya regresamos con más de la entrevista en línea. Volvemos. Todos los días salimos a dar lo mejor de nosotros. Salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Esta mañana seguimos conversando en la entrevista en línea con Óscar López Jerez. Él es abogado, candidato o más bien precandidato al Consejo Nacional de la Judicatura. El próximo sábado estarán compitiendo por 5 plazas habilitadas al interior del Consejo Nacional de la Judicatura. Óscar, usted decía en su momento entonces que su meta es que el Consejo Nacional de la Judicatura, decía usted, recupere el prestigio.
Bueno, ha habido un poco de debate sobre esto y sobre todo lo que tiene que ver con de cómo una buena capacitación, digamos, que se pueda dar al interior del CNJ redunda en mejores niveles en la aplicación de la justicia. Pero bueno, tengo la impresión entonces que para usted las cosas no están evolucionando al ritmo de lo que demandan los nuevos momentos en este país en términos de la capacitación y luego, obviamente, en los aplicadores de la justicia. Sí, es que yo considero de que quizás a los jueces lo están preparando no de cara a la realidad social que tenemos actualmente. Entonces siento como que los jueces resuelven como que estuvieran en Inglaterra, en Francia, donde realmente las leyes, la cultura es totalmente distinta. Entonces, aplicar leyes como la ley penal juvenil, por ejemplo, en este país, apegado totalmente a lo que esa ley dice, prácticamente se vuelve hasta absurdo, pues, porque ¿cómo le va a aplicar a usted una ley de otro país a nuestra realidad social, que es totalmente distinta? Entonces, para mí los jueces deben de ser preparados de acuerdo a lo que vivimos actualmente. Vale, las leyes están hechas y algunos pueden ser demasiado, digamos, rigoristas y decir, no, yo la estoy aplicando tal cual está escrita y así los legisladores la aprobaron. Pero, ¿qué márgenes hay como para que entonces un juez, o de qué depende que un juez en un momento determinado pueda utilizar la sana crítica, pueda utilizar un poco la reflexión, el análisis y a veces hasta el sentido común para decir, bueno, o sea, ¿cómo hacer en esos casos? Porque tenemos el caso concreto, digamos, y que ha sido muy cuestionado de la decisión de las juezas en el caso del joven que fue apuñalado, del estudiante que fue apuñalado y, bueno, un fotoperiodista de la prensa gráfica tomó esa fotografía. Luego hay toda una discusión sobre eso, pero entonces, ¿cómo poder hacer para que los jueces tengan mejor luces, digamos? Bueno, como usted bien señalaba, el término o la herramienta de la sana crítica. Esta sana crítica no es la sana crítica del juez, es una sana crítica en general, cuyos elementos son la experiencia común, la lógica, en fin. Y está un principio que se llama de integración de la norma. Entonces, un juez debe utilizar y debe ver todo el panorama de herramientas legales, normas legales, códigos, leyes, para llegar a una conclusión. Yo pensaría, por ejemplo, en ese caso, para mí, para comenzar, es en cuanto a esas fotografías, priva más el derecho de la sociedad a conocer de que este menor está cometiendo un delito y el tipo de persona que es, sobre el derecho individual de esta persona. Es decir, aquí nos estamos olvidando de las víctimas, aquí no se protege a las víctimas, aquí solo se piensa en el imputado. Y hay muchos jueces que son demasiado legalistas o demasiado garantistas. Y eso es lo que no debe ocurrir, el exceso, porque tampoco vamos a entrar en un desconocimiento también de la norma, pues no podemos tampoco incurrir en eso. Pero el caso que usted me decía, tenemos el artículo 191, creo que es del Código Penal, que habla de la no punibilidad de acciones como son sacar imágenes, comentarios periodísticos. Ese artículo no sé si lo habrá utilizado la juez, porque déjeme decir una cuestión, ningún abogado que no sea parte en ese proceso puede tener acceso al mismo, porque según la ley penal juvenil no se puede. Entonces, le hablo según lo que he observado en los periódicos. Claro. Ahora, hay un artículo que la juez no lo tomó en cuenta, según mi opinión, que es el artículo 25, que es una excepción al artículo 5 de la ley penal juvenil, porque literal B de la ley penal juvenil del artículo 5 prohíbe que la intimidad o la identidad de un menor sea publicitada, pero tiene una excepción ese artículo, es el 25, que dice que es cuando un menor sea fugado. Entonces, para localizarlo se podrán publicar imágenes de él por el riesgo de las víctimas o de los testigos, dice. ¿Por qué no lo utilizó la juez ese artículo antes de imponer esa multa? Vaya, Oscar, pero en estos casos, ¿qué es lo que ocurre? Es decir, ¿usted cree que los jueces pueden tomar este tipo de decisiones porque también hay falencias en el momento que se les capacita? Porque también no sé con cuánta frecuencia se les está dando una especie de refrescamiento de los conocimientos a los jueces. ¿Qué tanto depende de esas buenas resoluciones, digamos, que se puedan dar, o las malas resoluciones del trabajo del CNJ? Lo que sucede es que hay jueces que se olvidan de los parámetros que se les han impartido en las capacitaciones y resuelven más con el hígado, con el corazón,
a veces por revanchismo, a veces por tintes políticos, y eso no debe ser. Eso debe hasta ser una reforma al Código Penal, que cuando un juez, y hasta el prevaricato, cuando un juez resuelve por revanchismo, yo no sé si la juez resolvió así porque tiene alguna rencilla contra el medio de comunicación, no sé, eso lo desconozco, pero no sé por qué la juez tomó a priori y tan precipitadamente esa decisión. Inclusive se atrevió a decir de que el interés del menor está por sobre el interés de la sociedad. Ahí sí creo que cometió un grave error la juez, porque yo jamás hubiera hecho esa afirmación. Bueno, hacemos otra pequeña pausa en este momento, Oscar, y voy a dar paso a la lectura de un correo que nos ha enviado un cibernauta. Vamos a la pausa, volvemos. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Continuamos en la entrevista en línea. Está con nosotros Óscar López Jerez, candidato, más bien precandidato al Consejo Nacional de la Judicatura por la Asociación de Abogados de Santa Tecla. Bueno, Mauricio Rodríguez nos ha escrito, Óscar, dice él, lo ha titulado Impunidad y Corrupción. Buenos días, William, dice un saludo para el señor Óscar López Jerez. Señor López, dice, una duda que como ciudadano me preocupa es por qué las leyes nos parecen injustas cuando sacan los señores jueces libres a delincuentes y antisociales que roban y matan sin importarles que sus víctimas sean menores, ancianos, niños o adultos, y al que se roba una gallina le cae todo el peso de la ley. No justifico el robo de la gallina, dice, pero parecería que los señores jueces tienen miedo como cualquier ser humano, es lógico, dice, o no hay suficientes cárceles y sobre todo seguras para que no se escapen los delincuentes por las tuberías de aguas negras, o no hay suficientes paga para los jueces para que no los compren, como en algunos casos que se escucha, según entendidos en la materia, y en otros casos los delincuentes salen libres porque faltó un punto y coma o porque el fiscal entregó 5 minutos más tarde sus papeles. También es ilógico para muchos ciudadanos que nadie se dé cuenta que los reos tengan pistolas, drogas y celulares dentro de los penales. Es risible. Es una lástima, dice Mauricio, que el presidente de la Corte Suprema de Justicia no abogue por los ciudadanos que estamos desprotegidos por nuestras leyes. A mi criterio, dice él, allí empieza la mala aplicación de las leyes. Lastimosamente solo ocupan un puesto y parecería que jueces y presidente de la Corte son bien cheros, pues siempre los reeligen. Hay mucha gente, dice, que está en estos puestos más por amistad que por capacidad. Le deseo al señor López éxitos en sus metas y que el puesto en que esté contribuya a ayudarnos para que cambie lo malo de nuestras leyes. Gracias, William, y hasta la próxima. ¿Cuál es su reflexión, bueno, Óscar? Sinceramente le agradezco mucho esas palabras al señor que escribió. Comparto totalmente lo que él dice. Diría primero que todas estas cuestiones que él ha dicho, uno de mis propósitos es publicitar y pronunciarme, aunque sea yo solo, si no me quiere acuerpar el demás colegio del Consejo de la Judicatura. Si mis compañeros no me apoyan, no me interesa, pero sí denunciar, pronunciarme sobre estas cuestiones, pronunciarme sobre resoluciones totalmente contrarias a derecho por parte de jueces, criticar inclusive actuaciones de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, porque no veo por qué el Consejo no pueda decir por qué la Corte falla en X forma. Ahora, cuando él hacía referencia a que por un punto o una coma que falte, un juez pone en libertad a una persona, considero, primero hay que decir, hay excelentes jueces en este país. Pocos, pero los hay. Tenemos una cantidad enorme de malos jueces. Entonces, pero el problema es que al juez le toca venir
a tomar la decisión de acuerdo a todo el trabajo que hizo la Fiscalía. El juez no puede hacer diligencia según la estructura del procesal penal. El juez de oficio no puede decir, voy a investigar esto, aquello, esto. Es el fiscal y el defensor los que le proponen al juez qué hechos investigar, qué detalles, qué resultados obtener. Entonces, si la Fiscalía no presentó una prueba o no puso el dedo sobre una cuestión que era vital para la decisión final que el juez tiene que dar, entonces el juez va a tener que poner libertad a un reo por culpa del fiscal. Entonces, el trabajo de la Fiscalía debe mejorar totalmente. Veamos el tiempo que estuvo el licenciado Astor Escalante. Este señor ni un tan solo caso ganó, ni uno tan solo, porque fueron deficiencias y entonces lo que pasa es que la Fiscalía hubo un tiempo que se tomó a la tarea de presionar o utilizar los medios de comunicación para presionar a los jueces a que resolvieran a favor de los intereses de la Fiscalía. Entonces, mal trabajo. Entonces, ello conlleva que a veces sale un homicida y queda el que se robó la gallina. Ahora, pero explíquenos, dice usted, uno de sus propósitos es pronunciarse, aunque sea usted solo, digamos, para denunciar ciertas cosas. Eso no puede contravenir en un momento determinado las atribuciones o las funciones que tiene un concejal del Consejo Nacional de la Judicatura. ¿Tendría usted esas facultades como para poder señalarlo? Es que fíjese que analizando la ley del Consejo Nacional de la Judicatura, veo que hay disposiciones que tienen un poco de contradicción, porque por un lado habla como que si los concejales solo van a capacitar, evaluar, proponer ternas y cuestiones meramente estadísticas, ir a un tribunal a ver si un proceso, un expediente está bien foliado o no, en cuánto tiempo se hizo una resolución. En cambio, está hablando de que va a tener que ver con la pronta y cumplida justicia. Entonces, siento que la ley como que por ratos permite y por otros lados no permite que se meta el concejal en el fondo del asunto de una resolución. Pero yo por mi parte sí lo pienso hacer. Entiendo que usted ha propuesto que haya resoluciones que sean vinculantes hacia la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Sí. Hay una de sus iniciativas. Debo hacer una pausa. Cuando regresemos quiero que me explique un poco más en profundidad esto. Ya volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bueno, quiero escuchar opiniones suyas, Óscar, sobre dos puntos. Primero, la propuesta que usted plantea sobre resoluciones con vinculación ante la Corte Suprema de Justicia. Y la otra es hablar ya más sobre el tema de evaluación, depuración de funcionarios y también sobre el tema de corrupción, que es algo que, bueno, siempre está latente en estos análisis. Pero hablemos de las resoluciones que usted pretende que sean con vinculación ante la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué es esto? Sí, de acuerdo a la ley del Consejo Nacional de la Judicatura, las sugerencias, resoluciones, decisiones que toma el Consejo en cuanto, por ejemplo, suspender a un juez por mal trabajo, por su función, pues, no es vinculante para la Corte Suprema de Justicia. Existen muchas decisiones o resoluciones que han llegado del Consejo a la Corte Suprema y a la Corte Suprema no le interesa verla, ya sea por amiguismo, favoritismo, en fin. Bueno, la propia Corte Suprema de Justicia anda mal con lo que es la sección de investigación judicial, porque yo no veo que
que suspendan a un juez por X razón. Oscar, pero entonces en este momento está ocurriendo, es decir, que el Consejo Nacional de la Judicatura le notifica a la Corte Suprema de Justicia de irregularidades que pueden haber en un proceso de algún juez, y entonces es decisión de la Corte Suprema si las toma o las deja. O sea, así es. Y ahora lo que usted pretendería es que no sea así, sino que sean parte del mismo proceso de investigación que pueda tener la Corte Suprema de Justicia. Sí. ¿O de qué forma? Es que lo que sucede es que la Corte Suprema de Justicia se ha vuelto indiferente ante las sugerencias, resoluciones o decisiones del Consejo por culpa del mismo Consejo. El Consejo, al haber perdido prestigio, seriedad, formalidad, al haber sido demasiado pasivo, perdió credibilidad ante la Corte Suprema. Entonces, y por ende, desde ya la ley del Consejo no hace vinculante, no hace obligatoria para la Corte Suprema sus decisiones. Pero yo digo, si el Consejo recupera prestigio, dignidad, se institucionaliza y entonces valora con ello que la Corte Suprema atienda los llamados, las sugerencias, las tome en cuenta de parte del Consejo. Y yo iría en ese sentido hasta publicitar en los medios de comunicación las decisiones del Consejo, para que así la Corte Suprema tenga presión y realmente acate las decisiones del Consejo. Oscar, todo el mundo habla en el país en circunstancias especiales como las que tenemos de altos niveles de criminalidad. Bueno, ya teníamos la información que publica justamente ahora la prensa gráfica en su edición impresa de 13 homicidios diarios durante el mes de abril, un poco más de 40 homicidios en comparación estadísticamente al mismo mes del año pasado. En medio de todo esto siempre se menciona, bueno, qué tanto está haciendo el órgano de justicia para poder dar su cuota de contribución a enfrentar esta situación. Porque aquí se habla, bueno, que la Policía Nacional Civil tiene que capturar, la Fiscalía y la investigación, monopolizar la investigación, pero también el órgano de justicia, ¿cómo se debe, digamos, relacionar con esto? Pues yo sugeriría realmente una armonía, una coherencia entre los tres sectores, porque si el juzgado va a estar esperando a que la Fiscalía cometa o no errores garrafales, que también vengan de parte de la policía, estamos mal, pues pienso que los tres sectores deben mejorar, deben ayudar a combatir la delincuencia. Una de esas formas es por medio del Consejo de la Judicatura, seleccionando buenos jueces, capacitándolos, enfocándolos a una orientación de no garantismo, de no demasiados tecnicismos, legalismos en exceso, porque eso viene a botar muchos casos que en ciertas ocasiones la Fiscalía ha hecho un buen trabajo, pero siento que en cierta manera hay jueces que votan el trabajo de la Fiscalía, que ha sido bueno en ciertos casos, como digo. Entonces, se ve como que es corrupción, pero realmente es un deficiente trabajo de parte de los tres sectores. Bueno, vamos a hacer nuestra última pausa en este momento. Cuando regresemos, quiero que hablemos un poco sobre el tema de depuración. Digamos, todo el mundo debe estar sometido a procesos de depuración, pero bueno, a veces se escucha poco de cuál es el trabajo que se hace en torno a los jueces en el país. Vamos a la pausa, volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica.
Vamos al cierre de la entrevista en línea, Oscar. Bueno, le consultaba y lo hablamos rápidamente en el corte comercial. Lo que está pasando, por ejemplo, en España con el juez Baltasar Garzón, está siendo procesado. No voy a entrar en los detalles de si hay razón o no del procesamiento, pero lo que me parece interesante de esto es el hecho del mensaje que se manda, porque nadie está por encima de nadie. Es decir, aún los jueces también tienen que estar dando respuestas y sometiéndose al escrutinio público en ciertos casos, y aún cuando tengan cargos que pueden ser vitalicios, también pueden ser sometidos a la justicia. ¿Qué pasa en El Salvador en el caso de los jueces? ¿Cómo lo ve usted? Pues fíjese que yo comparto el criterio de que cualquier persona en este país, si ha cometido un delito, debe ser sentado en el banquillo de los acusados. El principio de igualdad lo exige así. Es cierto que hay personajes que tienen fuero constitucional, pero hablando del caso que usted me decía de los jueces, si usted observa, se suspende, se sanciona o se destituye jueces de paz de los lugares más recónditos del país, pero yo no veo que en San Salvador, por ejemplo, se procese a un juez de instrucción, a un juez de sentencia, a un magistrado de cámara. No obstante, fallos garrafales, pues situaciones que están muy en entredicho. Lo que sucede es que tenemos una sección de investigación judicial de la Corte Suprema de Justicia que a mí me ha ocurrido, he ido a denunciar a un juez, inmediatamente de ahí le hablan por teléfono al juez, advirtiéndole de que yo he puesto la denuncia. Entonces todo se arregla y ya no hay ningún problema para el juez. Entonces, e incluso eso debería ocurrir también en la sección de investigación profesional. El abogado que es corrupto, que anda haciendo cosas ilegales, que se le suspenda, pues. Asimismo, el abogado que trabaja bien debe ser respetado por los jueces, por la Corte Suprema de Justicia misma. Ahora, hay otro hecho que llama la atención, y es que recientemente, a propósito de un congreso que hubo de los jueces en el país, hubo una encuesta. Me imagino que usted habrá visto esa encuesta donde prácticamente el 70% de los jueces consideraban que se sentían vulnerados en su independencia por los medios de comunicación. Es decir, y uno se queda pensando, bueno, ¿cómo es posible que entonces el crimen organizado, el narcotráfico, no ejerza o no intente vulnerar la independencia de los jueces? ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, yo tengo 18 años de ejercicio de la abogacía. Le cuento que en muchos casos se resolvía en contra de los intereses de mi cliente, porque los jueces aducían estar presionados por el medio de comunicación X que sacaba la noticia. Entonces, esta es una cuestión que ahora considero de que posiblemente los jueces tuvieron mucha culpa en que esto sea así ahora. Hoy ellos están poniendo el dedo en la llaga, pero esto es a consecuencia de sus propias actuaciones, porque antes no resolvían conforme a derecho, conforme a las pruebas, sino que a veces por no aparecer publicitados en cuanto a sus resoluciones en los medios de comunicación. Es decir, resolvían en contra de un imputado para no ser objeto de críticas. Entonces, esto ha venido por años. Ahora están diciendo que están siendo vulnerados, pero yo creo que un juez debe estar presto y estar convencido de que cualquier resolución que emita puede ser criticada en los periódicos. No veo cuál es el problema en eso. Bueno, pero eso es una cosa. La otra es que se puedan sentir más vulnerados por los medios de comunicación que por el crimen organizado, por ejemplo, o el narcotráfico. Es decir, los medios de comunicaciones actúan siempre apegados a la ley. Obviamente el crimen organizado no. Y no sé si eso pueda estar, digamos que no pueda estar ocurriendo en el país, de que no haya presión o de manera subliminal o encubierta, obviamente, del crimen organizado, por ejemplo. Fíjese que yo no considero que el crimen organizado esté tocando ya a los jueces de este país. Tenemos muchos jueces valientes en este país. Habrá alguno que otro por ahí que sí pueda romper su rectitud pues, frente a crimen organizado, pero yo diría que en este país los jueces no están resolviendo por presión del crimen organizado. Ahora, entonces, para terminar, explícanos, desde el Consejo Nacional de la Judicatura, ¿cómo hacer para poder eliminar todos estos problemas de los que ya hemos hablado y que tiene que ver con una deficiente o mala instrucción que se da a los jueces o a aquellos que van a aplicar la ley en el país? Pues mire, definitivamente una capacitación técnica apegada a las herramientas legales que tenemos, encaminada a combatir la delincuencia. Los jueces en este país tienen que ayudar al presidente de la República a combatir la delincuencia, y el Consejo lo puede hacer seleccionando o incluyendo en las ternas a jueces con capacidad
examinados con honestidad, con moralidad, para que ulteriormente, al estar ejerciendo como jueces, emitan fallos apegados a la ley y también respaldados por todos los sectores de la sociedad, porque considero que en este momento el presidente de la República necesita el apoyo sin reparos, sin cuestiones políticas de toda la sociedad, porque la sociedad está siendo dañada por la delincuencia. ¿A qué atribuye usted, para cerrar, los altos niveles de impunidad que hay en el país, en términos de investigación de los homicidios, por ejemplo? Bueno, no veo, yo voy de mi casa, Santa Tecla, hasta San Salvador, no veo ni un solo policía. Lastimosamente no puede haber préstamos para plan de seguridad pública, pero por eso es que yo digo que la sociedad tiene que contribuir más, los partidos políticos, olvidarse de cuestiones de ideología política y aportar, pues, porque no hay recursos económicos. Entonces, si no hay policías, no puede haber vigilancia, no puede haber investigadores para los hechos criminales. Entonces, es un total caos. Definitivamente la sociedad es la que tiene la solución aquí. Bueno, se nos agotó el tiempo. Oscar, quiero agradecerle que haya compartido con nosotros esta mañana. Gracias, William, muy amable. Bueno, terminamos la entrevista entonces de esta forma. Nos vemos mañana a las 8:15 de la mañana. Buenos días.